Buenas noches, mi nombre es Angelo Suárez, estudiante de Relaciones Industriales de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los indicadores macroeconómicos en Venezuela de la asignatura de Economía Empresarial. Los indicadores macroeconómicos son estadísticas que indican el estado actual de la economía de un estado según un área particular. Esta área puede ser industria, mercado de trabajo y comercio. La macroeconomía es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, es la toma de decisiones de los consumidores en una forma grupal y es comparativa. La inflación. La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un periodo de tiempo determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Clasificación de la inflación según su magnitud. Tenemos la inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. Las causas de la inflación. Hay tres tipos de causas que son la inflación de demanda, que la inflación se produce cuando la demanda agregada aumenta más deprisa que la de producción. La inflación de costo. La inflación se producirá al aumentar los costos de producción, al encarecerse algún factor productivo. Y la inflación estructural se debe a varias circunstancias que afectan a la estructura económica de un país. Estas circunstancias pueden ser la existencia de mercados imperfectos, los cuales fijan los precios a un nivel superior de las libres competencias, la existencia de conflictos entre agentes económicos, la existencia de precios administrativos para proteger o beneficiar a ciertos sectores sociales y la existencia de un nivel de desarrollo bajo, lo que causa desequilibrio entre la renta de los grupos sociales. La inflación en Venezuela está determinada por factores como la estructura de los mercados en la oferta y la demanda de los bienes, de servicio, la política de gasto y el déficit fiscal, la política cambiaria y la devaluación del bolívar, la política monetaria que corresponde al nivel de liquidez monetaria, la tasa de interés, la estructura de costos y los márgenes de ganancia y las expectativas macroeconómicas. A través del tiempo se ha incrementado la inflación en nuestro país debido a una serie de fenómenos económicos, los cuales tienen que ver con el aumento progresivo de nuestros habitantes, al mismo tiempo que las medidas políticas nacionales y mundiales han generado cambios inesperados en nuestra economía. Tal es el caso del alza de los productos de la cesta básica, el precio del petróleo y las guerras internacionales. El desempleo, el término desempleo alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa, que se encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo. Esta situación se traduce en la posibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. Existen varios tipos de desempleo, entre ellos tenemos el desempleo friccional, el desempleo estructural, el desempleo por insuficiencia de la demanda agregada y el desempleo disfrazado. Efectos del desempleo. En primer lugar tenemos el trabajo, aparte de mantenernos, supone una señal de identidad. La persona que trabaja tiene un lugar en la sociedad, se siente útil y tiene un estatus social, además de tener redes y compartir aficiones con los compañeros. También tenemos, para ello, las personas que se encuentran desempleadas no tienen dinero para mantenerse. Además se encuentran aisladas socialmente, carecen de un estatus y no tienen una red social laboral. Esta persona se encuentra insegura y desvalorizada. Para la mayoría de las personas, estar desempleado les impide tener un rol social con el que identificarse, lo que le afecta negativamente en su personalidad. El desempleo conlleva a una disminución de los ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida. El desempleo puede producir gran tensión y desestabilizar las relaciones familiares. El desempleo puede traer consecuencias psicológicas negativas como disminución de la autoestima, depresión, ansiedad, entre otros.
Sentimiento de aquellas personas desempleadas. Existen tres sentimientos, como lo son la vergüenza, el fracaso y la culpa. La vergüenza: cuanto más tiempo lleve la persona sin trabajo, más vergüenza podrá sentir cuando otra persona le pregunte por su empleo. El fracaso: siente ser fracasado por no haber logrado permanecer en su último puesto de trabajo. Y por último, la culpa: considera que estar sin trabajo por su culpa, ellos no son los culpables. Las causas del desempleo. Las causas del desempleo son principalmente la inestabilidad política y económica de nuestro país, que causa grandes estragos en la población, la falta de inversión en industrias que generen empleo a la sociedad. La crisis por la que atravesamos es uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal, debido a la falta de recursos para lograr y continuar pagando los salarios a los empleados, así como la mala planeación financiera y estratégica, la fuga de capitales hacia otros países, cierres de empresas generadoras de empleo. El Producto Interno Bruto es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. El Producto Interno Bruto es usado como una medida de bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. El Producto Interno Bruto en Venezuela. El Producto Interno Bruto cerró el año 2012 en un 5,5%, por encima de la meta presupuestaria fijada para este periodo en un 5%, con un incremento de un 0,5%. El presidente del Banco Central de Venezuela destacó que Venezuela está en una fase de crecimiento. Asimismo, desmintió que la economía venezolana vaya a presentar un decrecimiento durante el año 2013. Afirmó que el sector público y privado debe seguir trabajando para aumentar el empleo y el bienestar de la población. El gasto público. El gasto público es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado económico patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones que implica un decremento en los fondos propios. Finalidad del gasto público. Superar la noción de que el gasto público tiene como única finalidad la de solventar el ejercicio de las funciones tradicionales del Estado. Se observa que los gastos públicos pueden tener las más diversas finalidades. Algunos gastos tienen finalidades puramente electoralistas y no cumplen con el requisito básico de satisfacer reales necesidades colectivas. Existen gastos con finalidad social y, por último, otros gastos tienen como una finalidad económica, como aquellos gastos públicos que tienden a la regulación o el incentivamiento de la economía general o sectorial. Dentro del campo económico, la política de gastos públicos tiene como finalidad incrementar el producto social y los ingresos nacionales hasta llegar dentro de las posibilidades de la economía a su nivel máximo. Muchas gracias.